Aunque existen muchos antecedentes, el cine, como hoy lo conocemos, tuvo origen con la invención del cinematógrafo a finales del siglo XIX, el cual era un aparato que tenía la capacidad de grabar y de transmitir imágenes en movimiento. Este dispositivo fue creado por los hermanos Lumière, quienes realizaron la primera proyección de sus grabaciones el 28 de diciembre de 1895, día que es considerado como el nacimiento del cine. El cine, a finales del siglo XIX, se destacó por ser de carácter documental. Las grabaciones eran breves y se basaban en escenas cotidianas. Asimismo, carecían de sonido, por lo que usualmente eran presentadas con acompañamiento sinfónico externo. A partir de ese momento, los primeros cineastas empezaron un proceso de experimentación con esta nueva forma artística, probando con el montaje, con el encuadre, con los efectos visuales, con el stop click, entre otras cosas. Fue así como, poco a poco, introdujeron la narrativa, es decir, comenzaron a contar historias ficticias en sus producciones. Estas historias eran narradas principalmente de manera lineal y se basaban en anécdotas cortas, en momentos de comedia, en temas emotivos e incluso se llegó a experimentar con la fantasía. Pero la gran mayoría de estas obras reflejaron y se movieron bajo las normas sociales de su periodo. Estos relatos tenían una gran influencia en las artes escénicas, ya que muchos cineastas y actores de la época provenían del teatro y estaban acostumbrados a sus técnicas de actuación, narración, composición estética de la escena, entre otros elementos. Por ende, las interpretaciones que habían en las producciones que se realizaron a principios de este siglo eran bastante exageradas gesticularmente, y los escenarios eran pintados a mano con gran detalle, con la intención de representar los diferentes entornos que habían en cada película. La corriente cultural vanguardista, conocida como expresionismo alemán, surgió en Alemania a principios del siglo XX, concretamente después de la Primera Guerra Mundial, influenciando a gran parte de las expresiones humanistas que existían en esta época, incluyendo entre ellas al cine. Esta corriente tiene muchas particularidades estéticas y narrativas que la diferencian enormemente de otros movimientos de ese entonces o que surgieron posteriormente. Su principal característica es que intentaba deformar la figura humana, resaltando sus expresiones faciales y sus movimientos exagerados, los cuales pretendían parecer teatrales y distorsionados. Estéticamente, sus exponentes crearon escenarios oscuros, en el que predominaban las sombras y los negros absolutos, al igual que las luces altas e intensas, siguiendo así la técnica del claro-oscuro. Con esto se desarrollaron ambientes lúgubres y siniestros, que generaban sentimientos de inquietud y de perversidad. El aspecto anteriormente mencionado era enfatizado con el uso de escenarios asimétricos, que tenían formas irregulares, líneas desiguales y ángulos agudos, que resaltaban el elemento caótico. Por esta razón, el expresionismo alemán siempre fue asociado con el terror sobrenatural, pues también poseía protagonistas atípicos y distópicos, considerando los estándares de la época. Sin embargo, la intencionalidad de este movimiento no era asustar ni mucho menos, sino distorsionar la realidad según la subjetividad del artista, con el propósito de hablar simbólicamente de la grave condición humana y de la crisis moral que surgió en Alemania tras la guerra, debido a que este país era considerado uno de los principales causantes y enemigos de este conflicto. El cine negro estadounidense, ambientado en épocas oscuras como la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los grandes exponentes del cine debido a su estética visual e historias llenas de crímenes urbanos y gángsters. Al igual que el expresionismo alemán, usa el claroscuro para crear el dramatismo visual que iba de la mano con los temas de traición, fatalidad y miedo que se trataban en las historias, donde los personajes solían ser detectives o gángsters que siempre estaban en la frontera entre lo bueno y lo malo, pues se utilizaba mucho la figura del antihéroe. Algunas de las películas más destacadas de esta corriente son El Halcón Maltés y Perdición. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo italiano llegó para dar un vuelco al cine que se conocía en ese momento. Ya no se trataba de usar el cine como manipulación, tal cual se hizo en el cine soviético, o de deformar escenarios como en el expresionismo alemán. En el neorrealismo italiano, un país destruido por haber perdido la guerra quería mostrar las consecuencias que tuvo para su gente este terrible conflicto, por lo que esta corriente se caracterizó por ser una crítica social en donde la pobreza, la opresión, la injusticia y la desesperación fueron los temas principales.
Películas como El ladrón de bicicletas, La Estrada y Rizzo Amaro causaron gran impacto por sus personajes reales, que vivían en un país destruido y buscaban la forma de salir adelante en su día a día, algunos de forma honrada, otros no tanto, pero todos intentando adaptarse a un mundo en desesperación. Cine español. Para la década de los 60 surge en España el nuevo cine español, movimiento que buscó retratar la realidad de un país marcado por las tensiones sociales y económicas del franquismo, con películas que desafiaban la censura mediante la sátira, metáforas y simbolismos. Destacan obras como Viridiana de Luis Buñuel, La Casa de Carlos Saura y El Verdugo de Luis García Berlanga. En los 70, con la muerte de Franco, el cine español estuvo marcado por una creciente libertad creativa. Las narrativas se tornaron más audaces, introspectivas y experimentales. Víctor Eri se destacó con El espíritu de la colmena, un relato poético sobre la posguerra y la infancia. Igualmente comienza a emerger el cine con alto contenido erótico, llamado el cine de despelote, reflejando el anhelo de libertad tras décadas de censura y consolidando una etapa de transición y renovación en la cinematografía española. Cine japonés. El cine japonés de los años 1980 y 1990 experimentó una notable transición que reflejó cambios sociales y económicos de la era posterior al milagro económico japonés. Las historias se alejaron de la narrativa épica de héroes clásicos y hubo predominio de temas cotidianos y psicológicos. En la década de los 80, los directores exploraron historias de violencia y yakuzas, como Takeshi Kitano en Policía Violenta. Además, comenzó el auge del anime, con Estudio Ghibli liderando la escena con Nausicaa del Valle del Viento y La tumba de las luciérnagas, que abordaron temas ecológicos y los traumas de la guerra. Para los 90, el anime se consolidó internacionalmente y hubo un resurgimiento del cine de autor, con directores como Hirokazu Koreeda con historias íntimas que exploraban la identidad, la familia y la memoria. Por último, el horror japonés comenzó a ganar notoriedad con Ring, de Hideo Nakata, que posteriormente influenciaría el cine de terror global. A finales de los 90 y principios de los 2000, surge en Latinoamérica el cine marginal, también conocido como porno miseria. Eran películas cuyas tramas se desarrollaban en barrios populares, abordando temas como la pobreza, la desigualdad, la violencia, el uso de sustancias ilícitas y la lucha por la supervivencia diaria. Algunas películas a destacar en este género es la película venezolana del 97, Sicario, de José Ramón Novoa, la película chilena Machuca del 2004, dirigida por Paulo Trapero, y la reconocida película brasileña del 2002, titulada Ciudad de Dios. Estos largometrajes muestran las crudas realidades que se vivían en estos lugares. No obstante, no pretenden buscar soluciones o héroes a los problemas que retratan, es más hacer una crítica y un llamado de atención a los mismos. El cine de los años 2000 ha dejado una huella importante en la manera de contar historias. El uso del CGI y la realidad aumentada han cambiado y permitido una nueva manera de explorar las narrativas visuales, dejando enmarcadas historias y mundos que antes eran impensables. Películas como Avatar, del año 2009, y The Matrix Reloaded, de 2003, hicieron uso de esta tecnología revolucionaria, dejando un nuevo estándar para las producciones cinematográficas. Además, el uso de narrativas no lineales que se dejó expuesto en Memento del año 2000, contando la historia de manera inversa, desafiando las normas tradicionales. Por otro lado, también están los nuevos elementos interactivos, como un Bandersnatch del 2018, que permiten a los espectadores elegir el curso de la historia, creando así una experiencia participativa en el cine que nunca antes habíamos visto. Pero es ahora, en esta época, que gracias a la llegada del streaming, todos pueden disfrutar de historias localizadas y críticas sociales que trascienden diferentes culturas.